Cuando la trompeta suene en aquel día final y que el alba eterna rompe en claridad, cuando las naciones salvas. Un saludo cordialísimo para todos ustedes en cualquier lugar del mundo donde se encuentren. Quiero compartir algo que ha sido de mucha bendición para mi vida y la hemos llamado 10 llaves que hacen que la oración funcione. Quiero tomar como punto de partida Santiago capítulo 6, versículo 16, la segunda parte que dice: la oración ferviente de una persona justa tiene mucho poder y da resultados maravillosos. Así que teniendo en cuenta, vamos a estar viendo estas llaves de la oración eficaz, de la oración poderosa, de la oración que cambia. La primera, orar pidiendo, buscando y llamando. La Biblia dice en Mateo capítulo número 7, versículos 7 y 8, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo el que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará cosas buenas a los que lo piden. Aquí tenemos tres cosas importantes. Uno, pedir. Hay una equivocación, dice, no, Dios sabe, Dios conoce qué es lo que yo necesito, qué es lo que yo quiero. No, nosotros tenemos que ser conscientes de nuestra necesidad. Luego, buscar. Dios muestra su amor, su bondad y su misericordia, pero el que busca encuentra, dice el dicho. Hay que buscar. ¿En quién? En Dios, en su palabra, la respuesta. Y llamar. Llamar son cosas que el Señor utilizó para que nosotros como que tuviéramos en cuenta y utilicemos pedir, buscar y llamar. No olvidemos, esta es la primera llave. La segunda llave es orar con fe. Marcos 11:24 dice: por eso os digo que todas las cosas por las que oréis, pedid y creed que ya habéis recibido y os serán concedidas. Esto de la fe es algo muy importante. Uno, sin fe es imposible agradar a Dios. Fe es la confianza, la certeza, la convicción que uno tiene de que se van a dar las cosas. Y aquí el Señor nos la pone todavía como más complicada porque dice: les digo que todas las cosas por las que ustedes están orando y pidiendo deben de creer que ya las han recibido y les serán concedidas. Es decir, yo tengo que decirle: Señor, gracias por lo que todavía no he recibido. Pero no por decir, sino que tengo la convicción de que no va a fallar. Yo creo que uno de los ejemplos que más ilustra es un niño. Un niño, uno le dice: voy a comprarle un avión. Y el niño se pone a pensar dónde está el aeropuerto, con qué lo va a mantener, nada, sino mi papá me va a comprar un avión. Esa es la fe y la convicción. Entonces, yo no estoy en la capacidad de comprar un avión, pero Dios sí está en la capacidad de hacer hasta lo imposible. La tercera forma de orar y utilizar la oración como una llave es orar en secreto. Los judíos tenían tres grandes errores. Uno, oraban para ser vistos. ¿Dónde? En el templo se iban a la parte de adelante. Dos, en las plazas y en las esquinas de las calles. Pero el Señor dijo: cuando ustedes oran así, tienen su recompensa, y es que digan: uy, ese Osvaldo sí que ora, mire, está delante del templo, ese Osvaldo ora en la plaza, ese Osvaldo ora en la esquina de la calle. Pero mire lo que el Señor dice: pero tú cuando ores, entra en tu aposento, en tu habitación, y cuando hayas cerrado la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público, dicen algunas versiones. Entonces nuestra oración hecha en secreto es recompensada en público. La cuarta llave es orar de acuerdo a la voluntad de Dios. Porque nosotros, por ejemplo, decimos que Dios le conceda las peticiones de su corazón. Pero hay algo, y es que no hay nada más engañoso que nuestro corazón.
Nuestro corazón es supremamente engañoso y se desvía a cosas que realmente no son aprobadas por el Señor. Por eso es muy importante orar de acuerdo a la voluntad de Dios. Primera de Juan 5:14 dice, y esta es la confianza que tenemos delante de Él, de Dios, que si pedimos cualquier cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Es decir, aquello que está declarado en la palabra. No el capricho, no la necedad, no la moda, no la influencia de los demás, sino aquello que Dios ha prometido darnos a través de su palabra y que va a darnos para nuestro beneficio. La quinta forma de orar es en el nombre de Jesús. Esto tiene su razón de ser. En Juan capítulo 14, versículo 13 y 14 dice, y todo lo que pidáis en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si me pedís algo en mi nombre, yo lo haré. El mérito está en Cristo. Él fue el que ganó ese mérito al morir en la cruz del Calvario. Usted y yo, no. Entonces por eso nos toca acogernos a la bondad, a la misericordia y al amor que Dios tiene para con nosotros y que nos va a dar para poder nosotros ser oídos. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, te ruego que me ayudes, me concedas tal petición que tengo o esta necesidad o bueno, lo que estemos pidiendo. Pero no vaya a ir así como los hijos adolescentes, que a usted le toca, es que porque sí. Hay mucha gente que piensa que Dios existe únicamente para hacer lo que ellos pidan y quieran. No, eso no es. Él es Dios. Vamos con la llave número 6. Orar junto a otros creyentes. Mateo 18, 19, 20 dice, además os digo que si 2 o 3 se ponen de acuerdo sobre cualquier cosa que pidan aquí en la tierra, les será hecho por mi Padre que está en los cielos, porque donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Esto es bien importante. Esta no es una huelga de las que están ahora de moda. Esto no es un tumulto, no. Es la unidad de personas que creen. La unidad de personas que se han hecho hijos de Dios. La unidad de personas que van para solicitar un favor porque Dios es, llamemos así, muy amante, digamos, de la unidad. Dios bendice la unidad. Dios, Él tiene como una característica y es la unidad. Así que cuando nosotros dejamos el egoísmo y nos unimos con otras personas a pedir por otros, ojalá, o por uno de los que están allí, qué bueno. Entonces, esto hace que Dios escuche. Si usted quiere recibir oración, piense menos en usted y más en otras personas y vamos a recibir eso. Y también ese tiempo de oración. Mucha gente dice así, yo oro solo, yo pienso en Dios, yo por el camino, yo mientras duermo oro. No. Hay necesidad de ir al templo y de buscar a Dios nuestro Señor. Mientras puede ser hallado, dice la Biblia. La llave número 7, orar con ayuno. Acompañada esa oración de ayuno. Dice Hechos 14:23, después que les asignaron ancianos en cada iglesia, habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. El ayuno no es una huelga de hambre para obligar a Dios a que haga lo que nosotros queremos. El ayuno es una muestra, una señal de humildad delante de Dios, de decir como allá en Sodoma y como en Nínive, ahí. En Nínive mucha gente piensa que el ayuno hizo que Dios suspendiera el juicio, el que iba a terminar con esta ciudad. No, fue el arrepentimiento acompañado de ayuno. Ellos mostraron su arrepentimiento ayunando. Aquí encontramos cómo para iniciar una obra, en este caso de los discípulos, de los apóstoles del Señor, ellos oraron y ayunaron encomendándolos a Dios. Se encuentra en la Biblia como para
ministros que iban a comenzar una obra, había oración y ayuno, pero también cómo esos ministros oraban y ayunaban para dedicar, entregar, consagrar esta gente a Dios. Llave número 8. Orar con una vida de obediencia. Porque si estoy pidiendo algo, pero no estoy dispuesto a obedecer, a creer y a hacer las cosas como Dios las manda, pues la cosa no va a funcionar. Amados, si nuestro corazón no nos condena, confianza tenemos delante de Dios. Y todo lo que pidamos lo recibimos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Orar con una vida de obediencia. Alguien hizo una pregunta que pues yo la medité. ¿Por qué Dios está obligado a hacer lo que usted le pide cuando usted no está dispuesto a obedecer lo que le manda? ¿Por qué dice el Señor Jesús? ¿Por qué me dicen Señor, Señor, si no hacen lo que yo les mando? Y eso es algo que es bien complicado, porque mucha gente le pide a Dios, yo le estoy pidiendo a Dios que haga, yo le estoy pidiendo a Dios que provea, yo le estoy pidiendo a Dios que me guarde, yo le estoy pidiendo a Dios por tantas cosas. ¿Usted está obedeciendo a Dios? No. Y entonces, ¿a razón de que Dios va a responder su oración? Si usted no quiere nada con Dios, ¿qué derecho tiene de pedirle a Dios?